Muy buenas tardes a todas, a todos nuestros fieles auditores. Eh, bueno, hoy día en esta fría tarde de julio, año 2020, plena pandemia en Chile, estamos en compañía de las chiquillas de siempre. Por aquí Magda. Saluda. Hola. Magda. Hola, hola. Clau. Cerrillos representando. Marce. Hola. Que nos acompaña hoy día. Marce también es parte del equipo Constelar, pero no ha podido participar mucho en los podcasts, así que nos sentimos súper felices de que hoy día esté acá. Y como invitada estrella de hoy, tenemos a justamente María Estrella. Una estrella. A nuestra estrella. Hola María. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Magda nos ha hecho muchas ilusiones de tu compañía, así que estamos ahí ansiosas con miles de preguntas para ti. Vamos a ver si puedo contestarlas todas, porque va a depender de lo que me interese saber y de lo que yo pueda aportar. Ya, vamos a empezar al tiro entonces, porque se nos viene un programa bien interesante. El tema de hoy es básicamente el contexto actual, es decir, pandemia y cuarentena, y qué pasa con nuestro sistema laboral en este tiempo. Entonces, esa es como la primera pregunta que al menos yo tengo para ti, María Estrella. ¿Cómo está Chile hoy en cuanto a sus leyes laborales y ejercicio laboral por parte de trabajadores y empleadores en este contexto diferente? Si tú nos pudieras orientar así como en el panorama general de lo que está sucediendo hoy en ese contexto, te lo agradecería mucho. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Mira, yo tengo aquí una opinión muy personal, las opiniones siempre son subjetivas, pero en este caso, lo que yo puedo comentarles es que yo creo que aquí siempre ha mucha normativa jurídica en términos de poder legislativo, también administrativa. Yo creo que todas las medidas que se han ido dictando, en primer lugar, con la idea de que no son medidas de derecho laboral, son medidas de derecho, enfocadas a lo económico, a los planes económicos. O sea, claro, el hilo conductor de un modelo ya establecido en Chile, que es el modelo capitalista, neoliberal, ortodoxo, máxima expresión. Y en eso yo discrepo con algunos colegas, he estado presente o participado en otras videoconferencias, en que, por ejemplo, el decano de la escuela, no, el decano el encargado del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, Lizama, el apellido del señor, él el otro día se ufanaba y consideraba positivo que toda la normativa que se ha dictado en Chile ha sido desde el ámbito del derecho laboral. Y yo discrepo absolutamente con él, porque sin perjuicio que de las normas se le quiera dar la investidura de ser del derecho de lo laboral, están totalmente en contravención a los principios, a todas las instituciones del derecho laboral, a toda la normativa internacional ratificada por Chile. Por lo tanto, para mí no ha habido una salida en el ámbito del derecho laboral. Lo que hay son medidas absolutamente económicas y en función de proteger el gran capital, de proteger los índices macroeconómicos, pero se ha dejado en absoluta desprotección a los trabajadores, y los efectos se vieron al primer mes, y a esta altura, al quinto mes, ya evidentemente la situación es bastante más precaria que hace 3, 4 meses atrás. Sí, justamente esa era como mi siguiente pregunta. Bueno, se me olvidó decir que tú eres experta, ¿cierto? Abogada laborista, y tienes un amplio bagaje en el fondo, en toda esta trama, ¿cierto? Que se presenta publicitariamente tan bonita, justa, con nombres muy atractivos, ¿cierto? Para la fuerza laboral, pero que, claro, finalmente siempre están ahí escondiendo la trampa y en el fondo beneficiando solamente a los que ya han sido siempre beneficiados, a los grandes empresarios.
Entonces, te quería Exactamente. preguntar, durante este tiempo, en tu experiencia, en el fondo, como abogada, eh, ¿cómo te ha tocado vivir a ti eso? Es decir, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, en tu diario este, este urgimiento, ¿cierto? Esta desventaja en la que estamos los trabajadores y trabajadoras de Chile hoy. ¿Cómo lo has podido Eh, percibir tú? Mira, yo creo que hay un momento de pausa. Yo creo que todavía no viene, es un momento de pausa en que estas medidas que el gobierno aplicó, medidas económicas, recubiertas como medidas laborales o legislativas laborales, Ujú. todavía como el resultado no está a la vista. Lo vamos a ver, yo creo, a partir de octubre o cuando la cosa empiece a abrirse, porque de alguna Mm. manera la gente está en este momento confinada, está en cuarentenada, entonces el ejercicio de los derechos es muy difícil en el área laboral Claro, ejercerlos con las inspecciones del trabajo funcionando a media máquina o casi exacto. o menos de un tercio, con una lentitud en términos de fiscalizaciones, con un sindicalismo terriblemente debilitado. Claro, eh, por lo tanto, creo yo que todavía, sin perjuicio de que uno puede ver los números, puede estar todos los días atendiendo trabajadores, todos los días recibiendo consultas en relación, por ejemplo, a temas de salud ocupacional, que es lo que hoy día, digamos, el conflicto más latente. Me rechazaron la claro, licencia, no me Exacto. atendió la mutual, no me derivaron a la mutual, me tienen con relación laboral suspendida, me pagaron menos de lo que correspondía en función de la ley de protección al empleo, que en realidad claro. es protección del empleador. Eh, yo creo que el panorama va a ser negro una vez que ya salgamos y podamos tener, digamos, le digo yo, como yo digo, o sea, yo mientras no vea los antecedentes del caso en los documentos, en toda la información que me entreguen, es muy difícil hacer un análisis a priori, hacer una llamada por teléfono o un correo donde me relatan la historia. Yo creo que lo presencial es fundamental, pero sí uno puede percibir que hay una situación de, en este proceso ha habido, sin perjuicio de la parte sanitaria, estrictamente, en la parte de la tutela efectiva de los derechos, ha habido un desamparo, ha habido como un abandono, ha habido una dilación, a veces innecesaria, porque, por ejemplo, en temas laborales de juicios, tenemos los tribunales prácticamente paralizados, audiencias se toman muy poquitas y solamente en la parte, digamos, de entrega de documentos, distribución de documentos, pero las audiencias que son de juicio, donde se entrega y aporta la prueba testimonial, las declaraciones, la cosa más fuerte, esa no se puede tomar porque existe la presencia de los intervinientes, de todos los testigos, de las partes. Eso no ha podido ser, porque los tribunales están, por lo menos los dos de Santiago, están paralizados Claro. y se han tomado, en mi caso particular, muy poquitas audiencias y cosas muy, digamos, muy específicas. Por lo tanto, yo creo que la cosa seria, cuando nosotros podamos entablar, digamos, juicios, ver las situaciones concretas de vulneraciones, nos vamos a encontrar primero con la situación de vulneración permanente en todo este Mm. periodo, pero en segundo lugar, seguramente nos vamos a encontrar con muy poca empresa, porque en Sí. Chile las empresas nacen y se difuminan, desaparecen, cambian su Mm. root, se Mm, reconvierten, esconden el claro. patrimonio con una facilidad Exacto. que es impresionante. Esto es lo que nosotros le llamamos en el ámbito del derecho laboral el multiroot, que si bien está sancionado, perseguirlo es un juicio, o sea, estamos hablando Claro, de un claro. claro. Magda, ¿tú tienes una pregunta? Sí, María Estrella, quería saber Gracias, María Estrella, por tu respuesta. cuáles son los cambios. Bueno, la nueva ley, la que es que no recuerdo el nombre, pero la que en el fondo se supone que regula, comillas, el teletrabajo. ¿Cuáles son los cambios Mm. que se han implementado ahí? Si pudieras ilustrarnos un poco más en eso. Bueno, Claro, en primer lugar, antes de la ley de teletrabajo, recuerden ustedes que en un interesante día, eso. antes de la ley de teletrabajo, en un día se dictó la ley de protección al empleo, que significó que en Claro, definitiva
los trabajadores, autorizó a los empleadores en el estado de excepción constitucional, que es un estado de catástrofe, que los trabajadores, que el empleador dejara de pagar el sueldo, suspendiera la relación laboral y que el trabajador fuera a cobrar su seguro de cesantía. Eso colapsó, entonces se agotó ese fondo, sin perjuicio que el Estado puso 2.000 millones de dólares. Eso se agotó súper rápido porque había un déficit en el pago. Había en tribunales de cobranza más de 3.800 millones de pesos cobrándose en cotizaciones adeudadas, ¿ya? Entonces, evidentemente, la caja de las AFP no estaba íntegra. Entonces, el Estado las tuvo que subsidiar con un préstamo a 10 años. Pero vamos a ver quién lo va a pagar. Ya lo he explicado muchas veces. Exacto. Porque entonces que tiene que pagarse un crédito otorgado al sistema, pero como les decía recién, las empresas aparecen y desaparecen, se difuminan, cambian la razón social con los mismos dueños, los mismos capitales, por decirlo de alguna manera, cuyos titulares son siempre los mismos, pero se conforman en otra razón social con una facilidad enorme, aporte de capital, sociedad, se constituye, se cambia, y ya el trabajador no tiene ese empleador, o si lo tiene, lo va a demandar, y vamos a ver en qué se transformó. Claro. Hay que hacerle el seguimiento a eso. Esta ley de protección al empleo ya vulneró muchos principios porque el objetivo principal de un seguro de cesantía es cubrir el riesgo o cubrir el periodo en que el trabajador se encuentra cesante. Aquí no ha habido cesantía en estos casos, ¿ya? En el caso también en primer lugar, quería aplicar un poquito esa ley de protección al empleo, porque no se llama de protección al empleo, pero es de protección al empleador, ¿ya? Sí, la ley de teletrabajo es una ley que entró en regir hace como un mes más o menos. Esta ley de teletrabajo también tiene muchas falencias. De partida, aquí estaba yo apuntando, ¿cierto?, las recomendaciones que le hizo la OIT. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que el teletrabajo tiene que ser gradual. No puedes tú de golpe y porrazo para un trabajador hacer una jornada de 45 horas semanales en teletrabajo. Piensen ustedes lo que significa estar conectado 8 horas diarias. Sí. Eso es imposible. Aparte de que, yo digo, van a quedar de partida ciegos, sordos, con enfermedades musculoesqueléticas. Vamos viendo si los empleadores están proporcionando los equipos necesarios ergonómicos que el trabajador necesita. Claro. El escritorio con los respectivos, ¿cierto?, las plataformas para poner los brazos bien, la silla ergonómica, en fin, toda la parte de implementación de aquello. Vamos a ver si se está cumpliendo, porque como les digo, ¿quién fiscaliza eso? El CEREMI de Salud está ocupadísimo y la parte de la inspección del trabajo va funcionando con muy poca intensidad, y a partir que la inspección del trabajo ya, las asociaciones de funcionarios ya están alegando también vulneración de derechos fundamentales ahí mismo, al interior de la inspección del trabajo. Entonces, el gatito. Creo yo que se dictó como una medida desesperada, una ley que estaba hace mucho rato en el Parlamento, y la dictaron, ¿cierto? Ellos hablan con las recomendaciones de la OIT, pero la verdad es que no se hizo con todas las recomendaciones de la OIT. O sea, me imagino. Algunas muy puntuales, pero se le tiró de golpe y porrazo. Los trabajadores vayan a trabajar 45 horas semanales. Ellos dicen que se respeta la voluntariedad, perdónenme, en esta situación, que el trabajador no va a poder oponerse. La cosa es estar en la policía, ¿cierto? En segundo lugar, la reversibilidad, o sea, ¿sabe, patrón? Yo no quiero seguir en teletrabajo, pero no puede volver a la pega porque está cerrada la empresa, porque el tema sanitario. Y otro elemento ahí, que aun cuando termine la pandemia y el estado de excepción constitucional, que a diferencia de la primera ley que mencioné, la de la protección al seguro de cesantía, por decirlo así, esa es por el periodo de excepción. En cambio, la ley de teletrabajo es permanente. Entonces, mi pregunta es, cuando vuelvan los tiempos normales, si es que llegan gradualmente, suponiendo de aquí a 2 años más, que es lo que yo creo que va a suceder, vamos a encontrarnos con un montón de enfermedades en los trabajadores, la salud mental. La salud mental. Sí, yo creo que eso va a pesar harto. El tema de la visión, el tema del oído, enfermedades musculoesqueléticos. Y mi pregunta tendinitis, el túnel carpiano. La tendinitis, la epicondilosis que surge en los antebrazos, por tanto. Eso no lo cubren hoy en día.
hay algunas de esas patologías que están reconocidas en el reglamento 109 de la Ley de Accidentes del Trabajo, Ya. pero no, ¿ya? Y en temas de salud mental, que es donde más, imagínense ustedes que los reclamos son más del 60% son por salud mental. Sí, pues. Claro. Ahí la sucede en la Superintendencia de Seguridad Social, donde se apela a todo lo que tenga que ver con licencias médicas, con calificación de patologías como laborales o no, si una enfermedad es laboral o no, si un accidente es laboral o no, en fin, se ha portado pésimo a suceso, lo tengo que decir ahora, pésimo con los trabajadores en esta pandemia. Entonces mi pregunta es, ¿todas las enfermedades asociadas al teletrabajo deberían ser incorporadas, así como se crea en la ley, debe crearse el catálogo de protección al trabajador? Mi pregunta es, ¿se están implementando, se están reconociendo como laborales las enfermedades asociadas al teletrabajo? Oye, Vamos a ir. disculpa mi ignorancia, pero yo pensé que de esa manera se hacía. O sea, pensé que, por ejemplo, ya en este nuevo contexto, ¿cierto?, en donde el teletrabajo ha sido ampliamente impulsado, eh, y a la par que se reconocían leyes para el teletrabajo, también se diseñaba, claro, una especie de catálogo, como dices tú, con las posibles enfermedades asociadas a esta nueva modalidad de trabajo, po. Pero tú me dices que no, Sería lo ideal, ¿ya? Y la no se verdad es hace. que habrá que ir viendo en el camino cómo se va comportando el suceso. Porque como le digo yo, hasta ahora yo no he revisado el catálogo de las patologías, entiendo que no se ha modificado el reglamento que las consagra, que es el reglamento 109 de la Ley de Accidentes del Trabajo. Pero con el teletrabajo yo tengo hartas diferencias en sí, porque siento que es el teletrabajo, tengo que hacer la aclaración, no es un tipo de contrato de trabajo, es una modalidad de trabajo. Y en Chile se incorporó el teletrabajo como un tipo de contrato de trabajo. Ya partimos mal, ¿me entienden? Se incorporó en el Código del Trabajo, en las normas donde están los contratos de trabajo especiales. Y el teletrabajo no es un tipo de contrato especial, es una modalidad de trabajo. Claro, claro. Y la OIT le recomendó al Estado, a los estados que la van a aplicar, que sea gradual, parcializada, considerando los vaivenes que esto tiene, pero no de golpe porrazo, de partida, con la posibilidad de la indemnidad en términos de, por ejemplo, de que si el trabajador se siente acosado en determinados horarios, puede hacer denuncia, porque el teletrabajo también tiene limitaciones de jornada, también tiene derecho a la desconexión. Exacto, o sea, debería ser. Claro, ¿y qué pasa si tienes tú 45 horas de lunes a viernes, por poner la clásica, y te empiezan a joder después de las, no sé, pues de tu jornada a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, mañana sáqueme tal informe? Es muy común. Estoy pensando, por ejemplo, en los profesores, estoy pensando en la gente que trabaja en lo que se llama en las empresas de plataforma, Claro. IBM, qué sé yo, todas estas empresas de call center, nosotros le llamamos call center, pero son centros de llamado, en estricto rigor. Sí, se siente muy ofendido si le dicen que es un call center. ¿Por qué? No sé, que yo trabajé en esa cuestión, entonces si yo decía que trabajaba en un call center, no, es un centro de atención. Son centros de llamadas internacionales, nacionales, que claro. Están muy de... O sea, hoy día todo está funcionando por internet, entonces ellos, si bien no ha habido tanta baja de contratación, están sujetos a toda esta cosa del teletrabajo y es re complicado. Lo otro que quería recalcar aquí, como era el derecho a la desconexión durante 12 horas, dicen, sí, está consagrado el derecho a la desconexión 12 horas, pero si lo miras así, esas 12 horas, el día tiene 24 horas. Sí. O sea, dentro de esas otras 12 horas vamos viendo cómo funciona la cosa también. Entonces, para mí, el teletrabajo ya por sí es un trabajo que debiera ser muy parcial, muy limitado, muy excepcional. ¿Por qué? Porque tú trabajas desde el hogar. Entonces, afecta desde ya tu derecho a una garantía constitucional, que es el derecho a la intimidad. Entonces, claro, uno tiene una casa y vive en una casa, pero hay trabajadores que viven en un departamento de 50 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, donde no pueden evitar tener su centro de operaciones en el living, en la cama, en cualquier rinconcito, y siempre van a estar expuestos a ser interrumpidos,
o a no poder concentrarse adecuadamente y a ser mal calificados también por eso. Entonces hay un montón de elementos que Exacto, que juegan, me suena que se aprovecharon de tirarla claro. por el momento histórico que estamos viviendo de la pandemia, pero todavía no vemos los efectos. Imagínense que ya el teletrabajo le implica una disminución de costos a las empresas, Sí, y que po. uno pudiera decir, el trabajador sigue laborando, pero la Federación de las Trabajadoras del Call Center alegaron que les quitaron. En primer lugar, la colación, porque le dicen, ya no tenemos, usted no tiene que comer No. aquí en un casino, ni tiene que comprarse su almuerzo porque usted está en su casa, coma allá. Y Le transporte, quitaron la po. colación porque usted no viene, no se Claro. traslada, pero además, proporcionalmente, dicen que trabajan menos y les van reduciendo, entonces las remuneraciones no llegan íntegras, y hay Qué todo un tema atroz, Ay, pero qué que también hay que ver terrible. remuneratorio. ¿Ya? Oye, lo del internet, ¿le dan lo del internet? Sí, po, ¿La plata eso. del internet? Es que la ley lo dice, pero ¿cómo Ah, fiscalizas ya. que te lo den? Claro, po. Y que te lo den como corresponde. O sea, te estoy hablando, no solamente te otorguen el aparato, la laptop, el computador, el notebook, el celular adecuado, sino es que además verdad. te paguen el internet, Claro, la conexión, po. la conexión, te paguen la luz, ¿cierto? Te compren el escritorio, la silla ergonómica que recomiendan los organismos de las mutuales. En fin, pues Ujú. entonces ahí hay todo un tema que yo he estado Sí. trabajando un poco en teletrabajo, pero Yo me da también estoy en eso. mucha lata, por decirlo de alguna manera, a la chilena, que se impuso como que en dictadura se impuso la FP, entonces como que el trabajador no le quedó otra. Claro, Aceptarlo Sí. porque Claro. hay una situación de vulnerabilidad, ya entonces prefiero quedarme aquí. El otro día escuchaba a un conocido que me decía, yo entro a teletrabajar a las 8 de la mañana, entonces yo estoy acostumbrado ya a despertar a las 6 porque el viaje a la pega eran casi 2 horas, y ahora Claro. a las 7:30 ya anda dando vueltas porque tiene que estar conectado a las 8 y estar conectado hasta las 4 de la mañana, porque está relativo, que descansa un rato, pero Uy. después lo vuelven a intensificar, sacar los informes y ver plataformas que están No, es infinitas, súper, sí, unos archivos Excel, como le gusta sí. a los economistas. Mire, yo estuve trabajando mucho tiempo en empresas norteamericanas y se da mucho el teletrabajo. De repente, yo trabajaba en mesa de ayuda, que es call center, pero en realidad es como para las empresas. Yo daba soporte a empresas. Mi último trabajo, eso sí, fue en estos monopatines eléctricos. Y ¿Ya? ahí me entregaron una Mac, me pagaban el celular, me pagaban el internet, aparte del sueldo y todo lo demás. ¿Era una empresa gringa? Sí, que siempre me gustó trabajar como en modalidad de gringos porque mi experiencia al menos como que te daban todas las facilidades para que tú trabajaras contento y no formaras un sindicato, que estuvieras cómodamente trabajando y feliz. Entonces a mí me encantaba porque en realidad tuve una muy buena experiencia, yo no me puedo quejar. Lamentablemente las empresas, todo lo que es outsourcing ya no están teniendo muchas ganas de invertir en Chile. Por muchas cosas que ha pasado, por lo menos buscando trabajo, la verdad es que es limitadito. Y ahora estoy trabajando en modalidad de trabajo bueno, ya les conté, para chilenos, y recién ahora van a ver si pueden pasar computadores y todo lo demás, pero estamos de Abogados marzo trabajando chilenos. desde la casa. Sí, se han portado súper bien en todo caso, no me puedo quejar y agradecida en realidad de tener pega porque ha sido difícil, pero claro, se notan mucho las diferencias de cómo han abordado el teletrabajo, que los pilló muy con los pantalones abajo, siendo que mi trabajo perfectamente se puede hacer también modalidad 100% teletrabajo. Yo podría estar en la playa ahora, no sé, pero no. Hay otro Sí. elemento muy, muy complicado y es muy vulneratorio, que es el tema de la libertad sindical, la posibilidad de crear Claro. sindicatos, de participar, de hacer No negociación les gusta. colectiva, desarrollar la huelga, en fin. Eso mismo te quería preguntar. Separa de tus pares. ¿Qué Entonces, pasa con eso? Claro. para mantener el sindicato,
para darle vida, imagínate todos en diferentes lugares, no es como estar en la empresa más o menos todos juntos, dándose el recadito, a tal hora vamos a formar el sindicato en tal seco, Claro. que seguida con otro Claro. sindicato, vamos a presentar nuestro proyecto de contrato colectivo en tal fecha, eso ya no se va a dar. Y ojo, por ejemplo, les cito el Código de Francia, que tiene una ley de teletrabajo. El Código de Francia es uno de los más largos códigos, tiene 1222 artículos, y no me acuerdo bien ahora, en el 1002 creo que dice que el teletrabajo, para poder llevarse a cabo, tiene que ser con consulta del sindicato, con reglamento interno, donde se regule todo el teletrabajo, y debe haber diálogo social. Entonces acá todo lo tiraron, es una relación individual, o sea, de par a par, como si fuera una relación civil. Y el derecho de trabajo no es una relación de par a par, es una relación, digamos, de una relación de poder a una relación totalmente desmejorada en todo el sentido de la palabra, porque el trabajador no tiene ni poder, no tiene ninguna potestad, no tiene poder de decisión, no tiene poder económico, no tiene ninguna facultad disciplinaria, no tiene nada. Todos los poderes los concentra el empleador. Entonces acá hay una fuerza moral que se ejerce. ¿Va a ejercer teletrabajo o buscamos a otro? Entonces como eso. Entonces aquí no se dieron las condiciones. El pésimo momento para haber instaurado una ley de teletrabajo, por mucho que esté regulada por el Parlamento y por mucho que sea incorporada al Código del Trabajo, no es un momento de pandemia, porque eso requería una discusión mayor. Y eso que dicen algunos diputados y algunos senadores, pero si Letelier dijo, la aprobamos porque recoge todas las recomendaciones de la OIT. No es así, ¿ya? Pero quiero pasar a otro tema, y decir que el teletrabajo son muchos poquitos Salta para el lado, Letelier. como ley de teletrabajo, pero decretadas, por ejemplo, El Salvador, estableció un artículo 20 transitorio para el teletrabajo por este proceso nomás de pandemia. También en un sentido muy transitorio, Colombia creo que también tiene teletrabajo. Y pare de contar, pues, los demás están discutiendo el tema esta instauración del teletrabajo, como que aquí nos pasaron el gato por liebre, porque como estábamos todos volando Como abajo, siempre. no hay organizaciones sindicales fuertes, Claro. se lanzó y quedó ahí instalado, y vamos a ver cómo después que esto termine, empezamos a pelear para que esta cuestión cambie, Claro. se mejore, se Exacto. establezcan otras condiciones, y no sea de la forma que está hecha, porque yo les digo, o sea, los trabajadores en 2 años de teletrabajo van a terminar todo en psiquiatra. Eso, si ya el trabajo informático desde la oficina es agobiante y genera patologías serias, porque yo he tratado mucho con trabajadores de diversos gremios de las plataformas, ya el trabajo en las oficinas generaba patología. Imagínense en estas condiciones, en los metros cuadrados que tienen que hacerse para cumplir los requerimientos de la empresa. Claro, Entonces, en y todo lo que definitiva, conlleva, po. Todo lo están que trabajando conlleva. de madrugada, sin poder dormir, con Claro. problemas para dormir, apnea del sueño, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a la autoridad, en este caso administrativa, que es la Superintendencia de Seguridad Social, establecer las materias para cubrir esta patología? Pero no quiero dejar, no sé si tengo tiempo. Nos quedan ¿Qué 10 dice? minutos, así 10 que minutos. te Ah, ya. escuchamos con mucha atención. Yo, como son las 2 leyes estrella, por decirlo de alguna manera, en materia de joderse a los trabajadores, la de la protección al empleo y la del teletrabajo, porque también está la de la protección a la maternidad, que fue un tira y afloja, con vetos entre medio, bueno, eso es otro tema. Y ahora el 10%, ¿ya? Algo, ¿no? Peor es Laucha, decía. Bueno, lo que yo quería decir un poco que eso es la parte legislativa, lo que manda el presidente de la República, el Parlamento lo discute, lo aprueba, buena indicación y sale cocinado. Pero en materia administrativa ahí nadie discute, llegan y dictan los dictámenes. Entonces tenemos muchas falencias y muchas arbitrariedades cometidas durante este proceso, tanto por la Dirección del Trabajo como por la Superintendencia de Seguridad Social, por referirme a los dos entes como que tratan las materias que a mí me interesan. La Dirección del Trabajo al principio autorizó a los empleadores, primero, para decretar el caso fortuito y despedir sin pago de nada a los trabajadores por la pandemia. Imagínense, siendo que ellos no son un poder que cree normas. A lo más pueden interpretar, y ni siquiera interpretar, tienen que fiscalizar, para eso están, digamos, y siempre en beneficio del trabajador.
Bueno, y por otro lado, empezó a dar pautas para celebrar o llevar a suscribir finiquitos electrónicos. O sea, eso es una gravedad enorme, porque el What? finiquito debe ser presencial ante el ministro de Fe. Y no puede ser que el computador sea el ministro de Fe, pues. Y además que el trabajador, si no está de acuerdo con los montos, si le deben las Claro, vacaciones, si le deben un sueldo, si le deben, no está de acuerdo con los montos, la base de cálculo de la indemnización, etcétera. Esa es la inspección del trabajo, ¿ya? Y por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que vela por las licencias médicas, por las patologías, si es profesional, si es de accidente del trabajo o no. Y ahí, yo quiero ser bien cortita, pero decir que estos sí que se fueron al chancho, ¿ya? La Superintendencia de Seguridad Social, por ejemplo, el 14 de marzo, cuando estaba Manalich, él declaró que se había perdido la trazabilidad, que habíamos entrado fase 4. Al perderse la trazabilidad, inmediatamente se cae el artículo 7º de la Ley de Accidente del Trabajo, el artículo 7º, el que define la enfermedad laboral, y dice aquella causada de manera directa en el ejercicio del trabajo. claro. Entonces, la suceso dijo inmediatamente, al perderse la trazabilidad, es imposible que se califique de laboral ninguna enfermedad laboral en el país. O sea, dejó a todo el mundo O sea, el sin COVID, cobertura por las el mutuales. COVID Sí, po. O sea, estaba no te protegiendo dan la cama. licencia por COVID. No, pues. En ese momento, te estoy hablando del 16 de marzo. O sea, Sí, fueron pues yo me súper rápidos acuerdo, sí, me en acuerdo que proteger a los como, mutuales, ¿ya? Y decirles, como que quedó ya, la escoba por eso un poco. váyanse a atender al sistema público y ahí se verá. Pero no es laboral. Y saben, el único gremio que por lo menos yo caché que yo seguí, que estuve atenta, y que después estudié, y por otras conferencias que tuve que estudiarme más, el tema de los sucesos, me di cuenta que el único que alegó realmente fue el colegio médico. Y dijo, no puede ser que Claro. no nos declaren laboral si estamos en Sí. contacto estrecho con los pacientes, y se dictó un nuevo circular, alrededor del 18 o 20, diciendo, bueno, vamos a acoger como laboral, pero solo y estrictamente y excepcionalmente como laboral a los contactos estrechos con COVID. Ahí cabían, por supuesto, los trabajadores de la De salud, la salud, claro. que atendían COVID, no cualquier trabajador de la salud. Sí, pues, Cuyo me acuerdo yo trabajadores de salud, eso. Sí. y hay trabajadores que son administrativos, que están en áreas no COVID, entonces son no. ¿Y eso Pero sigue en el mismo pie o ha cambiado ahora? no, eso siguió así. Sigue Después igual. fueron complementando y My dictando gosh. normas para ir aclarando lo que dijo anteriormente y aclarando lo que volvió a decir, porque tampoco era muy claro. En definitiva, han dictado alrededor de 6 circulares o instructivos que han sido muy nefastos, porque en realidad están dejando afuera a muchos trabajadores, que ustedes saben cómo está operando en realidad el Claro. tema del trabajo. El trabajo se está ejerciendo igual. Sí, O sea, yo tengo po. trabajadores de frigorífico, trabajadores de Sí. lavandería, imagínense lo mismo que pasó en Pruna. Mi pregunta es si estos Exacto. trabajadores fueron afectados por mutual. Tengo la estadística hasta junio de lo que atendieron las mutuales. Claro, ellos dicen que atendieron, tengo por aquí la cifra, no sé si se puede exhibir, ¿la ven? No sé cómo se ve eso. No. Mira, en total de atenciones hasta el 14 de junio, por todas las mutuales atendieron 87.078 trabajadores, atenciones generales, por COVID. Exámenes PCR, 18.357. Positivos les dieron 5.621. Y pacientes hospitalizados, o sea, trabajadores por COVID, Claro. que se quitaron enfermos, 592. Y ya al 14, en todo el proceso, hasta el 14 de junio, y ya al 14 de junio habían dado de alta a 411, ¿ya? El 40% en la región metropolitana, 13% Antofagasta, 11% en Valparaíso, 19% la construcción, 16% servicios sociales y 9% industria manufacturera. Claro. Pero lo que yo voy, en ese momento, el 14 de junio, ya estábamos cerca de los 300.000. ¿Cuánto Sí, del 80? O sea, no 87.000. atendieron nada. exacto. O sea, de 300.000 contagiados, atendieron a 87.000, menos de un tercio, Claro. pero Oye, hospitalizaron a 500. qué qué heavy La saber. obscenidad Sí, de la es justicia. Como- terrible. Claro, lo que pasa es que nosotros Terrible. vemos un poder que pareciera invisible, pero no lo es tanto.
porque el modelo neoliberal tiene sus operadores en todas las esferas de poder. En la seremía, yo hoy día estoy con un sumario tremendo contra un fulano por ahí, que hizo una barbaridad en un pueblo y la seremía se ha hecho la loca. Estoy con temas en la suceso, que ahí dilata y dilata, que no reconoce nada laboral, por otro tipo de trabajadores, no de la salud. Entonces lo que yo digo es que el poder está, los que están en las esferas de poder institucional, Claro. sea los poderes del Estado y sea toda la parte administrativa, que también depende de los poderes del Estado, todo lo que yo le he mencionado, suceso, al final son cargos que vienen de exclusiva confianza desde los ministerios Claro, se del derivan trabajo, de entonces ahí. son cargos de exclusiva confianza y que siempre están protegiendo a las mutuales, están protegiendo a las cajas de compensación, están protegiendo a la AFC y están protegiendo a los empleadores grandes. Porque acuérdense que la Ley de Protección al Empleo, el Seguro de Cesantía, se llenó la boca el subsecretario del Trabajo en muchas conferencias de prensa, en Chilevisión, yo tengo las fechas incluso por ahí anotadas, donde él decía que esa protección al empleo solamente iba a ser para las pymes, o sea, pymes y medianas, Pero no. pymes y pequeñas, o sea, ustedes saben que son 4 categorías de empresas, de 1 a 9 son micro, del 10 a 49 son pequeñas, de 50 a 199 son medianas y de 200 para arriba son las grandes. Sin embargo, cuando entró la ley, las grandes, que son en Al capital, tiro. metieron un montón de trabajadores a esa ley, si no es porque se denunció Claro, cuando estaban el retiro de sacando utilidades. Sí, pues, las utilidades, sí. Claro, Cencosud, empezaron a bajarle el drama y tuvieron que modificar la ley, alegaron a las AFPs alegaron por esa ley porque se permitía al empleador cotizar un 50% no más, y como el sistema chileno financiarizado a través de las cotizaciones de los trabajadores, dijeron no, pues si están suspendidos, por lo menos que el empleador pague el 100% de la cotización. Entonces tuvieron que hacer esa modificación, entre otras cosas ahí, y lo que yo quiero decir qué es que vergonzoso esto. Es tanto Es un la wea que- espanto, por eso de cuando verdad. ustedes me dicen, De verdad que sí. en el programa me dicen que, ¿cómo se llama? La obscenidad del poder. Claro, Sí, ha sido obsceno. Ha sido Es obsceno, obsceno, y yo creo que totalmente. por eso me acordé de ti. las normitas que hemos ido viendo nomás, uno dice, ya, ha sido obsceno, efectivamente ha sido obsceno. Lo que pasa es que como todavía estamos en el veremos y estamos aquí, que salimos y no sé cuándo, esa situación la vamos a ver cuando ya podamos María estar en la Estrella. calle revisando los antecedentes. Exacto, Sí. ya pronto, cuando se levante la cuarentena. María Estrella, te queremos agradecer. En cualquier momento vamos Se nos se nos va a caer la desaparecemos. transmisión. Sí. Así que antes de que eso pase, 1.000.000 de gracias. Nos ha aclarado un montón el panorama. No es muy esperanzador, pero al menos ya Uno estamos queda con más claro. rabia. Hay que Pero ya creer estamos en el atentas. poder de la gente, ¿ah? Sí, Yo creo que Sí, totalmente. totalmente. Pero- Creemos Hoy día en fuimos eso. testigos.